De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Te doy la bienvenida a nuestro podcast Boca en Boca, un espacio lleno de letras, historias, personajes y mucha magia. En el programa de hoy me acompaña Roxana Vintage hablando sobre el inicio en la literatura, su proceso de escritura y qué la inspira. Además, tendremos nuevos consejos en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial sobre todo lo que necesitas para autopublicar. La nueva sección Apoya Autores a cargo de Mariano Escavo y en la columna Reco, Javi Baeza te recomienda el libro El Cupcake de la Discordia, de la escritora Estefanía Gil, para que puedas agregar a tu biblioteca. ¿Me acompañas? Bienvenida Roxana Vintage al podcast Boca en Boca. Es un placer que nos brindes un poco de tu tiempo para que todos nuestros oyentes como nosotros podamos conocerte un poco mejor. Así que comencemos con contarles qué género escribes y dónde pueden encontrar tus obras. Hola, un abrazo para todos los que nos escuchan y también muchísimas gracias por el espacio que me brindan. Bueno, como ya saben, yo soy Roxana Vintage. El género que utilizo o que escribo es generalmente romance, aunque también me he atrevido a escribir acción, suspenso, drama, entre otras. Pero sí, mi fuerte es el romance. Mis libros, mis novelas las pueden conseguir en varias aplicaciones, por ejemplo, Dreamy, Sueñovela y también Booknet. Cada obra tiene su principio y sin duda la tuya como escritora también la debe tener. Pero lo que me da curiosidad saber no es cómo comenzó todo, sino cómo fue evolucionando tu relación con la escritura desde que te decidiste a publicar. Bueno, la escritura siempre ha sido parte de mi historia desde muy pequeña. De hecho, mi mamá es escritora, así que hay una fuente bastante grande de admiración e inspiración también. Pero en sí todo comenzó en el año 2015. Yo era una lectora más en la plataforma de Wattpad. Me gustaba mucho leer novelas, leer fragmentos, poesía y esas cosas, pero siempre estuvo esa curiosidad de qué se sentirá poder escribir tu propia historia, qué se sentirá que te comenten, que te digan, o sea, no sé, lo que te digan lo que sienten por medio de un fragmento. Entonces me atreví a subir un pequeño capítulo de una historia que había creado para mí. Al ver que pues había lectoras, que estaba teniendo éxito, que me pedían más capítulos y así, entonces me atreví a seguir subiendo y bueno, de ahí empecé a expandirme. Hubo un momento en que suspendí por motivos personales, pero en el año 2020 me atreví otra vez a escribir, a editar novelas antiguas que tenía ya guardadas y empecé en la plataforma de Dreamy, Sueñovela, y bueno, ahí fui creando un poquito más de seguidoras, de lectoras, de amigas también. Entonces ha sido un camino bastante especial para mí, no solo de crecimiento personal, sino también a nivel profesional con esto de la escritura. Y bueno, básicamente es así como empecé a crecer. Y hablando de las obras publicadas, ¿en qué momento del desarrollo de la novela dices ya está lista para ser publicada? Ni bien escribes el final, en la primera, segunda, tercera corrección. Creo que esta es la parte más difícil, lo digo en lo personal, porque soy de esas personas que es muy perfeccionista, no le gusta que falte una coma, que haya falta de ortografía. Entonces, cuando termino un capítulo, por ejemplo, llego al final, pongo el punto final y me regreso otra vez al principio, checo desde el título hasta todo lo más mínimo posible. Cuando hago la segunda corrección, digo ya está listo para subir, lo pongo en borrador en la plataforma de Dreamy y después empiezo a hacer todo lo que es la promoción para que mis seguidoras estén al pendiente y también tengan sus moneditas o bueno, como le quieran llamar, para que puedan leer el capítulo que subo. Siendo una escritora de romance en su base, ¿cómo seleccionas los temas que vas a desarrollar en tu novela? Sabiendo que es un género muy utilizado en las plataformas de lectoescritura. Bueno, como ya lo mencionaste, sí, el género romance es bastante amplio
y muy utilizado en redes. Sin embargo, en lo personal, he utilizado este género romance y he basado mis libros en experiencias vividas, experiencias de vida de otras personas cercanas, incluso de mis propias lectoras. He agarrado algunos fragmentos, algunas partecitas de la vida de mis lectoras, nombres, frases, cositas así que incluso hacen que nos sintamos conectadas también y las haga sentir cómodas, queridas, apreciadas, porque esa es la verdad, son muy apreciadas por mí. Pero sí, en general utilizo más que nada experiencias de vida, cosas que veo, cosas que me comentan, que siento, que percibo, e incluso que veo en películas y así. A veces por medio de una canción nace también una historia de romance. Dejando un poco las tramas de lado, sumerjámonos en los personajes, que son al fin y al cabo los que le dan vida justamente a la historia. De todas las novelas que has escrito, ¿cuál fue el personaje que más te costó desarrollar y por qué? Esta es una pregunta bastante interesante. Tengo muchísimos personajes. Creo que uno de los más queridos ha sido Marco Pirone de mi trilogía, los primeros 3 libros que escribí. Pero hablando de lo complicado del personaje, bueno, del que me costó escribir, yo creo que fue Aatu Kinnunen del libro Lenguaje de Amor. ¿Por qué? Ese libro es género romance también, pero a la vez es acción, es un poco de suspenso y tiene mucha mafia. Yo jamás en la vida había escrito historias de mafia. No sabía cómo se comportaba un mafioso, no sabía las historias de las mafias, cómo son ellos, cómo se relacionan, cómo viven. Entonces, cuando inicié esa historia del lenguaje de amor, no le daba mucha fe, la verdad, porque obviamente estaba nadando en algo muy nuevo para mí. Sin embargo, cuando Aatu Kinnunen salió a la luz y se dio a conocer en las plataformas, fue un auge total. Hasta el día de hoy siguen esperando la segunda parte de ese libro, que la estoy subiendo por Booknet, por cierto. Pero sí creo que ese fue el personaje que más se me dificultó en escribir. Más que nada cómo piensa, cómo vive. Y bueno, también conociendo la parte de que no es un personaje latino, sino un personaje finlandés. Tenía que hablar otro idioma y bueno, muchas situaciones más. Pero sí, Aatu Kinnunen es el personaje que más me costó escribir. Continuamos con la entrevista de Roxana Vintage luego del espacio literario. Esta es una de esas preguntas interesantes que me llegan de repente a la editorial. ¿Qué necesito para autopublicar y hacerlo bien? Y dentro de esa pregunta lo que más me gusta es hacerlo bien. Porque recuerda, aunque estemos autopublicando, la idea es no ofender al lector y enviar cualquier cosa, sino que algo profesional. Así que vamos con lo primero. Registrar tu manuscrito. Antes de enviar tu manuscrito a corrección o a una editorial o lector cero, debes registrarlo. Debes cuidar lo que te pertenece. Luego, algo muy importante, corrige el texto. Un texto con mala redacción, con faltas ortográficas o un sinsentido de cosas da mala impresión al lector. Y eso es muy feo de parte del escritor. Para eso hay muchas editoriales de coedición que ayudan en la autopublicación. Letras y Punto es una de ellas. Así que siempre hay alguna opción. Hay correctores de texto que trabajan freelance. Y en caso de que quieras hacerlo tú, recuerda que al menos debes corregirlo 2 veces. Tercero, maquetación. Una buena maquetación suma puntos y da mayor profesionalidad a tu trabajo. Recuerda que hay diferencias entre el formato ebook y el impreso.
Y otra muy importante es la cubierta o portada. Sí, hay muchos que juzgamos el libro por su cubierta y por ello hay que tenerla en consideración. Encuentra esa portada que tu libro se merece, que la represente y que atraiga y venda. Y recuerda, y algo muy importante, esta historia es tu versión, es parte de ti, por lo cual debe tener un muy buen trabajo, muy profesional, para que puedas triunfar a través de la autopublicación. Luego de escribir una obra, obviamente viene el momento de publicarla. Nos mencionaste que publicas en 2 plataformas digitales de lectoescritura, Booknet y Dream Sueño Vela. Mi pregunta es, ¿has explorado algún otro formato de autopublicación o deseas hacerlo próximamente? Sí, también he explorado Wattpad, que de hecho es donde yo inicié, Noveltoon y algunos otros blogs más pequeños con respecto a la escritura. Pero donde me gustaría enfocarme en este tiempo es en Amazon. Es una plataforma gigantesca, como ya todos lo sabemos, donde no solo puedo darme a conocer, sino también mis lectoras puedan tener el libro físico en sus manos. Muchas de ellas me han hecho saber lo maravilloso que sería poder tener, no sé, el lenguaje de amor en físico, la trilogía Pirone completa. Y bueno, entonces Amazon es uno de los proyectos que tengo en estos meses, estoy trabajando en eso y que pronto voy a dar a conocer en mis redes sociales. Nos hablas sobre la futura publicación de alguna de tus obras en Amazon, a pedido de tus lectoras. Y no teniendo el respaldo de una editorial, obviamente tienes que armar un equipo de trabajo para llevar una obra profesional a quien te lee. Nos cuentas que estás trabajando en ello. ¿Cómo es trabajar con otros profesionales independientes en el proceso de creación de tu obra? Trabajar con otros profesionales es una experiencia maravillosa, fructífera y también de mucho aprendizaje. Aparte de ser escritora novelista, soy diseñadora de publicidad, entonces estoy familiarizada con lo que es crear una portada, crear índice, muchísimas cosas, ¿no? Pero también tengo esa enorme ventaja de que tengo a mi mamá como escritora con muchísima experiencia, que ha escrito más de 20 libros, entonces ella sabe el orden incluso de cómo va un libro, cómo va hecho un libro. Tengo a mi hermano que también trabaja en esto de la edición en cuanto a periódicos, revistas, libros. Entonces me apoyo mucho en ellos. Me apoyo en sus experiencias, en sus consejos y en todo lo que tiene que ver en cuanto a publicar en redes sociales. Pero si trabajar con ellos e incluso con otros escritores también que me han brindado de sus consejos, el cual agradezco muchísimo, ha sido una experiencia increíble. Más allá del placer que puedes sentir por escribir tu obra, desarrollar los eventos que viven los personajes, sentir la montaña rusa de emociones que provoca hacerlo, llega un momento en que debemos enfocarnos en salir allá afuera y mostrar lo que hacemos, pero no alcanza con publicarlo en alguna plataforma y ya. Debemos crear una imagen nuestra para que el potencial lector nos identifique. En tu caso, ¿qué elementos utilizaste para poder crear tu marca personal en redes sociales? Creo que esta es la parte más divertida de ser escritora porque, bueno, en sí mi nombre es Roxana, pero todo el mundo empezó a conocerme como Roxana Vintage en Wattpad porque, bueno, como ya su nombre lo dice, me encanta todo lo que es vintage. Entonces, bueno, quedó Roxana Vintage. Yo quería que mis lectoras se acercaran más a mis personajes, entonces decidí crear mi página de Instagram y poder subir los personajes, o sea, que ellas pudieran verlos, imaginarlos, que pudieran interactuar con ellos. Entonces lo que yo hacía era, y bueno, sigo haciendo, es hacer entrevistas con mis personajes, que ellas pregunten lo que quieran y mis personajes les contestan. Em, Poco tiempo después, cuando empecé a crecer un poquito más en seguidores, me atreví a utilizar la imagen de otras personas, por ejemplo, de modelos, de actores y cosas así. En el caso de la trilogía Pirone, me atreví a utilizar la figura, la imagen de un modelo alemán que muchas conocen ya de mis lectoras. Y bueno, hablé con él, le pedí
permiso para poder utilizar su imagen y él me contestó que sí. Lo mismo pasó con Atu Kinnunen, que el actor y también modelo alemán está encantado de ser Atu Kinnunen en mi libro de lenguaje de amor. Entonces eso ha sido una experiencia maravillosa de poder mostrar a mis personajes, de darles un nombre, de darles imagen y de poder darles una identidad también a mis lectoras. Teniendo presencia en redes sociales y una imagen tan definida y original, seguro tienes una opinión formada sobre el debate que existe desde hace tanto tiempo entre la calidad literaria de una obra y la popularidad comercial. ¿Crees que se puede encontrar un equilibrio entre ambas o todo lo comercial es ordinario y aquello que sea una buena obra no llega a las masas? Sí, sí se puede encontrar un equilibrio entre ambas. Toda obra literaria tiene su nivel de popularidad, su grupo de fans, por decirlo así, entre muchas otras cosas. Hoy en día, aunque no conozcas, o bueno, no hayas leído la historia, puedes conocer al autor, puedes conocer el título de un libro, por ejemplo, no sé, El diario de Ana Frank, todo el mundo lo conoce, tiene su nivel de popularidad. En los libros de Stephen King, que se han hecho incluso series y películas acerca de ellos, pero en sí, en lo que no estoy muy de acuerdo es, y bueno, esto es una opinión personal, es en cuanto a subir novelas para simplemente ganar dinero. Últimamente estoy viendo y escuchando mucho opiniones de lectoras que se quejan acerca de eso, de que algunas obras son demasiado caras, pero son muy pobres en cuanto a gramática, en cuanto a ortografía, y que a veces se les hace injusto que sean tan populares como otras que son muy buenas, pero no se dan mucho a conocer, ¿no? Entonces, en ese aspecto no estoy muy de acuerdo. De que puede haber un equilibrio, sí lo puede haber. Continuamos con la entrevista a Roxana Vintage luego de la columna Reco. Hoy les recomiendo El Copatí de la Discordia. Es un mini relato de Estefanía Gil. Trata sobre Valentina, que no cree en el amor, pero tiene un admirador secreto desde hace meses. Es una relación que va de odio para amor. Es un relato de 30 páginas. Espero que les guste. Lo podrán encontrar en Amazon Kindle. Llegamos a mi sección favorita, la tanda de preguntas random. 2 preguntas que acercan más al autor hacia sus lectores. La primera tiene que ver con una manía. ¿Tienes algún bocadillo o bebida que sea imprescindible tener a la hora de escribir? Esta es una de mis partes más favoritas y que también me han preguntado mucho en redes sociales. Sí, tengo una manía. Al momento de escribir necesito ya sea mi café o mate, aunque ahora estoy más con el mate, dulce de preferencia. También una pieza de pan dulce, ya sea, no sé, un cuernito, como le dicen aquí en México, o sea, croissant, un chocolate, algo dulce que tenga que tener ahí en lo que estoy escribiendo. También necesito mis audífonos y música, porque muchas veces las canciones que escojo las pongo en las playlists de Spotify de cada uno de mis libros. Entonces, esto lo hago para que mis lectoras se adentren más en mis historias, imaginen mejor las escenas, los personajes y bueno, eso, ¿no? Pero sí, esa es mi manía. En el transcurso de la entrevista has mencionado de los primeros comentarios que has recibido cuando comenzaste a publicar. ¿Recuerdas cuál fue la mejor reacción que una lectora haya tenido sobre una de tus obras? Bueno, en el transcurso como escritora he recibido muchísimos comentarios hermosos, gratificantes y también para seguir creciendo, obviamente, ¿no? Pero uno de los mensajes que más me llegó y que me tocó el corazón fue de una lectora de Argentina que me dijo literal, gracias porque con esta historia he vuelto a creer en el amor. Y eso es algo hermoso para mí, de que alguien por medio de una historia
ficticia, por decirlo así, vuelve a creer en el amor, vuelve a tener fe en ese sentimiento. Otra lectora, por ejemplo, me dijo que volvió a tener fe en la familia, fe en lo de arriba, cosas así. Entonces, es gratificante el saber que por medio de una historia puedo llegar a tocar la vida de mis lectoras. Llegamos al final de la entrevista. Roxana, fue un placer poder conocerte mejor como escritora y saber qué hay detrás de tus obras. Pero antes de despedirnos, quería preguntarte si quieres dejar tus redes y dónde pueden encontrar tus obras para quienes quieran leerte y seguirte pueda hacerlo. Muchísimas gracias por la oportunidad y también por el espacio que me brindan en este podcast para darme a conocer. Para las personas que no me conocen y quieren seguirme, pueden encontrarme en Instagram como Roxana Vintage-novelista. También en Dreamy Soñovela e incluso Booknet aparezco igual, Roxana Vintage Novelista. Y bueno, para las personas que también quieran seguirme en Facebook, Roxana Vintage Novelista. Les mando un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. También tomo la oportunidad para mandarle un abrazo y un beso a todas mis seguidoras de Instagram y a mi grupo de las Vintage en WhatsApp, que las adoro, las llevo siempre en mi corazón y saben lo especial que son para mí. De verdad, muchísimas gracias por este espacio. Lo disfruté muchísimo. De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Continuamos con la columna Apoyo a Autores. ¿Qué tal viene su día? Los saluda Mariano Escabo para traerles a 3 nuevas autoras en este espacio magnífico. Elena Amel Mialache es la primera escritora destacada. Para ella leer es como tomarse una vitamina a diario. Escribe novelas románticas con suspenso y aires paranormales. Puedes encontrar su novela Resurgir entre llamas y nieve en Amazon. Su Instagram es @m.e.l.284. La segunda autora que te traigo es Esperanza Mancera, autora de obras como Samada, la Colonia del Oeste y Samada, Colonia del Este. Además, Lo que no estaba en la lista, entre otros excelentes trabajos. Su Instagram es @esperanzaescritora. Te invito a que eches un vistazo y que la sigas, así conocerás más sobre sus libros. Finalizamos con la autora Mónica Linares, quien tiene mucha literatura para compartirte. Títulos como 1000 canciones para Nel, 1000 mundos para Ava, Qué vi en sus ojos y Una familia en obras, entre otras. Todas te darán una buena dosis de amor. La encuentras en Instagram como @linares_mónica, donde también puedes acceder a su club de lectura. Es todo por ahora, espero que la estén pasando de maravilla y nos vemos en la próxima. Llegamos al final del podcast 55, segundo año. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en el espacio literario, Javier Baeza en la columna Reco, Mariano Escabo en la sección Apoyo a Autores y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Record Producciones. Espero tu comentario en redes y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Carme Prats compartiendo un poco de su mundo literario. También en nuestro espacio literario, todo lo que debes saber de las plataformas de publicación, el nuevo espacio Apoyo a Autores y en la columna Reco, la película La ladrona de libros. Desde Boca en Boca, te digo adiós, hasta el próximo podcast.